Bienvenidos sean todas y todos. Adelante, maestro Joel, muchas gracias. No, ¿de qué, Juan? Entonces, voy a compartir. Listo, por aquí espero que ya estén viendo mi Sí, ya te escritorio. veo. ¿El escritorio ya está? Ok. Bien. Ok, pues muy buenos días a todos. Gracias por seguir aquí en la segunda parte del taller. Y pues sin otro asunto, pues vamos a comenzar con esta segunda parte. Entonces, el día de hoy voy a seguir hablando sobre aprendizaje automático, pero también vamos a hablar sobre las redes neuronales convolucionales y vamos a hablar sobre los modelos de Deep Learning para clasificación, la clasificación de imágenes, que era el reto que teníamos, y también vamos a hablar sobre las cuestiones que se dan en el entrenamiento de estos modelos de Deep Learning. Entonces, antes de comenzar con los temas, como un ejercicio para recordar lo que estuvimos hablando el martes, esta es una serie de preguntas con las cuales nos van a ayudar a volver a recordar esos temas. Entonces, igual van a ver la pregunta ahí por Zoom y va a ser de opción múltiple, entonces ustedes elijan la respuesta que crean que sea la correcta. Y la primera pregunta es la siguiente. Dice ahí cuál es uno de los propósitos del aprendizaje máquina o del aprendizaje automático. Entonces, voy esperando aquí a que comiencen a emitir su voto. Recuerden que estuvimos hablando ahí sobre la programación en el paradigma tradicional y luego veíamos cuáles eran las oportunidades que representa el aprendizaje automático. Entonces, ¿qué podrían decir ustedes sobre cuál es uno de los propósitos del aprendizaje máquina? Programar de manera eficiente, aprender de los datos, cambiar el paradigma tradicional de programación. ¿Cuál creen ustedes que sea de entre esos tres? A lo mejor son los tres. ¿Pero cuál sería uno de los propósitos más importantes del aprendizaje máquina, del machine learning? Entonces aquí ya voy viendo sus respuestas y son variadas. La verdad es que todos han elegido la primera y la segunda y un poquito menos la tercera, y resulta que la tercera es la respuesta que yo creo que es más acorde, ¿no? No tanto es construir programas eficientes, porque ya veíamos que el aprendizaje automático lo que trata es de sustituirlos por modelos. Y sí, una de las acciones que haces en aprendizaje automático es aprender de los datos, pero no es la finalidad, ¿no? Entonces, uno de los propósitos, les platicaba el martes, sobre los que se comenzó a desarrollar inteligencia artificial de aprendizaje automático, pues era cambiar el paradigma tradicional, no hacer las cosas como se hacían o como se hacen regularmente en la programación. Entonces aquí la respuesta correcta era la última. Bien, entonces ya estamos empezando a recordar algo. Esta es una pregunta también en algún momento les platicaba sobre los tipos de aprendizaje. Les decía que en ocasiones tenemos todos los datos para entrenar un modelo. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la clasificación de imágenes, pues tenemos las imágenes y sus etiquetas. Entonces decíamos que se pertenece a un tipo especial de aprendizaje. A ver si se acuerdan cómo lo catalogan. Un aprendizaje supervisado cuando tienes todos los datos, o un aprendizaje no supervisado, o un aprendizaje por refuerzo. Entonces ahí vayan eligiendo la respuesta que crean. Recuerden, aquí tenemos todos los ingredientes, que son los datos completos. Por un lado los datos y por otro lado las categorías de esos datos, los valores esperados. Y entonces aquí veo que la mayoría contesta bien, es exactamente, no es aprendizaje supervisado. Supervisado porque como tienes las respuestas correctas, es otra forma de llamarle a las etiquetas, entonces puedes saber si tu modelo va por buen camino cuando está siendo ajustado.
Entonces, muy bien en esta pregunta. Y va la siguiente, esto ya tiene que ver con el Deep Learning. Y entonces decíamos que el fundamento de Deep Learning es un componente ahí específico. Entonces, ¿cuál sería este fundamento del Deep Learning? ¿La regresión, la tarea de predecir las redes neuronales o el Machine Learning? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál pondrían ustedes como fundamento del Deep Learning, del aprendizaje profundo? Seguramente se van a acordar de la respuesta a esta pregunta, y aquí ya voy viendo que sí, la mayoría ha respondido que son las redes neuronales, y esa es la respuesta correcta, y el Machine Learning es un campo de estudio que, aparte de Deep Learning, tiene otros enfoques, otros métodos. Entonces, es más bien el campo en donde está Deep Learning, pero no es su base. Las bases del Deep Learning son las redes neuronales y más específicamente el perceptrón o la neurona. Entonces, en eso va la siguiente pregunta. También de esto platicábamos el martes. ¿Cuáles decíamos que eran dos de las tareas que cuando un perceptrón, una neurona, ha sido ajustada o entrenada, puede realizar? Entonces ahí, ¿cuál creen que sea la respuesta? Esta es la pregunta 4. ¿Cuáles son las dos tareas que puede ejecutar un perceptrón? Ahí las opciones son regresión, clasificación o agrupamiento. Entonces, vayan pensando en la respuesta, vayan seleccionándola. Y aquí vamos viendo cómo va. Entonces ya en este momento están viendo la pregunta y ahí les aparecen las opciones para que vayan eligiendo. ¿Cuáles serían las dos aplicaciones que puede resolver un perceptrón? Ahí sería un perceptrón. Está escrito percepción, pero debe ser un perceptrón o una neurona, que son lo mismo. Son dos sinónimos. Bien, aquí ya estoy viendo sus respuestas y dicen que regresión, agrupación, clasificación. Exactamente son los dos primeros. Tanto la regresión como la clasificación son las dos tareas que un perceptrón puede ayudarte a resolver, sobre todo y específicamente cuando son problemas lineales o linealmente separables. Va la siguiente, y veíamos que los perceptrones tienen un rango de aplicaciones en las que pueden funcionar, que son los problemas lineales. Y decíamos que cuando tenemos un problema más difícil, entonces no utilizamos un perceptrón, sino utilizamos una arquitectura que contiene varias capas de neuronas. ¿Se acuerdan cuál era el nombre que le dábamos a estos modelos? Entonces, la pregunta 5, ¿cómo se llaman esas arquitecturas? Tiene un nombre específico, no es difícil de recordar. ¿Cómo le llamábamos? Entonces, en un momento más van a ver la pregunta. Parece que no ha aparecido ahí la pregunta, entonces esperarnos un momento a que aparezca esta pregunta y vamos viendo las respuestas.
Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman estos modelos? Modelos de perceptrones, perceptrones multicapa o neuronas multicapa. ¿Cuál era el nombre que le poníamos a estos modelos? Y decíamos que estos modelos son de los que está lleno el campo del Deep Learning, modelos de este tipo. Entonces, vayan apuntando las respuestas que van teniendo correctas y las que no. Recuerden cuál ha sido la respuesta correcta, ¿no? Y aquí ya voy viendo y sí, efectivamente, aunque han elegido la segunda y la tercera, la respuesta correcta son los perceptrones multicapa, ¿no? No se les conoce como neuronas multicapa, sino aquí se utiliza el nombre de perceptrones multicapa. Y esas son las arquitecturas de las que está lleno el Deep Learning. Entonces, la última pregunta tiene que ver, la pregunta 6, con la parte de la visión artificial y cuando veíamos cómo se componen las imágenes, qué son las imágenes para las computadoras, hablábamos de que las imágenes a color están representadas por 3 matrices y entonces, ¿cuál era ese término de canal? ¿Qué representaba un canal dentro de una imagen a color? ¿O cuántos canales tienen las imágenes a color? Entonces, esta es la pregunta 6. ¿Cuántos canales tienen las imágenes a color? Ahí en un momento más va a aparecer la pregunta. E incluso ya casi está la respuesta ahí, ¿no? ¿Cuántas matrices o cuántos canales tienen las imágenes a color? Recuerden que también veíamos el caso de un modelo, un formato de imagen en donde era en blanco y negro, entonces ahí cambiaba, ¿no? Exactamente, las imágenes a color se componen de 3 canales o son las 3 matrices, las que corresponden a la matriz que tiene los valores del color rojo, luego la que tiene los valores del color verde y las que tienen los valores del color azul, el RGB. Exactamente, muy bien. Entonces ya con esto habrán recordado un poco en lo que nos quedábamos y precisamente estábamos ya trabajando con las imágenes y decíamos que íbamos a resolver este problema de clasificación, que es una base de datos que se conoce como CIFAR 10, que tiene imágenes, 60,000 imágenes, que pueden pertenecer a una de estas 10 clases. Otra de las características que tenía esta base de datos es que las imágenes tenían un tamaño de 32 por 32 y con 3 canales, porque son imágenes a color. Entonces, como nos habíamos quedado en esta parte, vamos a continuar con la parte de código, en donde nos quedamos la vez pasada, y para esto les voy a compartir el siguiente enlace para que lo puedan abrir en una ventana del explorador. Entonces esto lo voy a compartir en el chat para que puedan seguir este ejercicio, ¿no? Recuerden, abren una pestaña del explorador y ahí copian el link para que les abra directamente el cuaderno, el notebook donde estábamos trabajando. De hecho, este es diferente. Se van a dar cuenta que ya tiene ahí pegados otras secciones de código que no teníamos la vez pasada. Entonces, si no tuvieron el anterior, no se preocupen. Pero vamos a ir resolviéndolo desde este nuevo código. Tiene parte de lo que habíamos hecho el martes, que fue leer la base de datos y también ahí poníamos una imagen, la graficábamos y veíamos a qué clase pertenecía y nos dábamos cuenta de que las imágenes tenían poca calidad. Entonces, hasta ahí nos habíamos quedado y con este código que les estoy pasando, de ahí vamos a continuar. Entonces, recuerden que si no les aparece directamente el notebook, como en mi caso, hay que seleccionar que se abra con Collaboratory y lo vuelve a abrir en otra pestaña. Aquí, en mi caso, me lo abrió directamente. Y alguna de las cosas que cambió
en este notebook respecto al primero es que aquí ya tiene una pequeña explicación, sobre todo los números de las clases, ¿no? Ahí ven la clase 0 pertenece a los aviones, la clase 1 los automóviles, los 2 las aves, los 3 los gatos, los venados, ahí los perros, ranas, caballos. La clase 9 son los tractocamiones, son los camiones grandes. ¿Qué más cambió en el código? Resulta que en este tipo de ejercicios es difícil conseguir la repetibilidad, o más bien cuando tú quieres que ejecutes el mismo código en otras computadoras y te dé el mismo resultado, resulta que eso es difícil y les decía también el martes que se debe a los números aleatorios, que aquí como en diferentes instantes del código se van generando estos números y eso afecta la ejecución de algunos métodos, de los métodos que vemos más adelante, entonces es difícil tener el mismo resultado. Si a mí en algún momento me aparece el número 0.57, en su caso les puede aparecer 0.55, 56 o 0.60 por la parte aleatoria. Pero para, digamos que disminuir este efecto de que esta diferencia, si bien la vamos a seguir teniendo, que no sea tan marcada, entonces vamos a tratar de establecer una semilla para los números aleatorios. Y para eso es que están las dos primeras líneas de código en ese bloquecito, que importan un método, el método seed de random, que es la clase que genera números aleatorios, y aquí le estamos definiendo un valor que es 1, y si todos tenemos esta semilla con el valor de 1, es muy probable que los resultados que sigan no difieran mucho. Entonces, por eso es que es la primera línea de código que ejecutamos incluso antes de importar las otras librerías. Las librerías de Keras, las que ya son específicamente para construir los modelos de Deep Learning. Entonces, a continuación, ejecutamos las librerías. Veíamos ahí que importábamos TensorFlow, que trabajaba con Keras. También decíamos que la librería Matplotlib sirve para graficar, y la librería NumPy aquí sirve para trabajar con elementos multidimensionales, como por ejemplo las matrices de las imágenes. Luego viene el siguiente bloque, ahí lo que estamos haciendo es descargando los datos con los que vamos a entrenar aquí validar nuestro modelo. Aquí decíamos que en las variables X, XTrain y XTest tenemos las imágenes, y en las variables Y, YTrain y YTest, tenemos sus etiquetas, es decir, sus categorías. Cada imagen a qué categoría pertenece. Y con esto podemos comparar, podemos evaluar el modelo si es que clasifica bien y también podemos entrenarlo. Entonces, ahí ejecutamos ese bloque. El siguiente es una serie de prints con los que vamos a visualizar las dimensiones de estos datos. Es decir, ahí cuando lo ejecutemos nos va a arrojar el número de imágenes que estamos utilizando para entrenar, que es el conjunto train, y para probar o validar, que es el conjunto test. Aquí observamos que tenemos 50,000 imágenes y 50,000 etiquetas. Esto es para la parte de entrenamiento del modelo, y tenemos 10,000 imágenes para hacer pruebas y para validar el modelo. Y luego, esta parte la habíamos hecho, ¿se acuerdan? Cuando aquí utilizábamos el método imshow de Matplotlib y de la variable XTrain que contiene las imágenes, y aquí estamos seleccionando la imagen n-imagen, que tiene el valor 24,678. Entonces estamos seleccionando la imagen 24,678, y lo que vamos a hacer va a ser graficarla. Entonces la graficamos y también escribimos ahí a qué categoría pertenece, ¿no? Y esto nos dice que la imagen que parece de hecho es como un carro, es un auto, pertenece a la etiqueta 1, y si nos vamos arriba donde vienen nuestras etiquetas, ahí vemos que 1 pertenece a los automóviles. Entonces, esa es una imagen de un automóvil. Si aquí cambiamos el valor, ustedes pueden cambiarle cualquier número entre 0 y 49,999, entonces podemos cambiarle a la imagen 38,743 y ejecutamos esto nuevamente y vamos a ver que esta imagen corresponde con la etiqueta 8, es decir, que esta imagen pertenece a la clase barcos. Ahí está. Y así podríamos hacer otras pruebas con diferentes imágenes para ver cómo están. Y aquí decíamos que nos dábamos cuenta que las imágenes tienen muy poca calidad porque son apenas de 32 por 32 píxeles
y que ahí el reto está en poder generar un modelo que incluso con esa baja calidad pueda clasificarlas o detectarlas, reconocerlas correctamente. Entonces, aquí voy a regresarme un poco a la presentación porque también recuerden que estábamos siguiendo esta metodología que les había propuesto, en donde después de pasar por el preprocesamiento de los datos, que es donde los limpiamos, los estandarizamos y los preparamos, sigue la etapa de definición del modelo, que es donde proponemos una arquitectura, una red neuronal convolucional, por ejemplo, para este ejercicio y la vamos evaluando, la vamos entrenando, vamos viendo cómo va funcionando, qué tantos errores y qué tantos aciertos tiene y vamos entonces construyendo este modelo hasta que es correcto y entonces lo podemos mandar al entorno de producción, ¿no? Ponerlo en una aplicación. Entonces, aquí vamos a completar la tarea de preprocesamiento de los datos y en esta sección, para preprocesar los datos, normalmente existen dos caminos. Por una parte, tú puedes escalar tus datos. Lo que buscas es que estén estandarizados. Entonces, una estrategia es escalarlos. Esto quiere decir que si tus imágenes, sus píxeles, los valores numéricos, tienen un rango de 0 a 1000, por ejemplo, entonces tú puedes dividirlo entre 1000, dividir todos los datos entre 1000 y esto va a causar que los datos entonces ya no estén entre 0 y 1, sino que caigan ahora en el rango de 0, entre 0 y 1000, sino que estén ahora en el rango de 0 a 1. Esta es una buena práctica cuando se entrenan modelos de aprendizaje automático, que tus datos estén estandarizados. Entonces, una forma es mediante un escalamiento, otra forma es normalizar tus datos. Cuando los quieres normalizar, es la segunda estrategia que podrías seguir. Entonces calculas la media de tus datos, la desviación estándar y haces lo siguiente, ¿no? Tus datos X, les restas la media, los divides entre la desviación estándar y esto ya te deja ajustados tus datos a una normal. Esa también es una forma de estandarizar tus datos. Frecuentemente, cuando se trabaja con imágenes, se sigue el primer camino, es decir, se escalan, porque ya sabemos que los valores de los píxeles están en el rango de 0 a 255, no pueden ser más arriba de 255 ni menores a 0. Entonces, lo que hacemos es escalarlos y para esto únicamente los dividimos todos los datos entre 255 para que nos lleve a este rango, que estén entre 0 y 1. Y para eso voy a completar aquí la instrucción, las últimas dos líneas de código de xtrain y xtest, que tienen aquí el símbolo de la división, entre igual, y aquí únicamente voy a escribir 255, que es el valor en el que los quiero dividir. Todos los datos de todas las imágenes que están en esas dos variables, xtrain y xtest. Entonces, esto lo ejecuto una sola vez y ya terminé esa parte. Luego viene otra sección que nos dice aquí codificación one hot de las etiquetas. Esta codificación one hot consiste en tomar un valor escalar y transformarlo a un vector. Es decir, aquí en este ejercicio sabemos que nuestras imágenes pueden pertenecer a una de 10 categorías únicamente. Entonces, en las variables y, ytrain y ytest, tenemos las etiquetas de cada una de las imágenes. Por ejemplo, si tenemos una etiqueta con el valor 5, la codificación one hot de esa etiqueta nos daría como resultado un vector con 10 valores, donde todos tendrían 0, a excepción de el valor en la posición 5, comenzando desde la posición 0. Aquí está la posición 0, la posición 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Esa es la codificación one hot. Otra codificación, otro ejemplo, sería tener la etiqueta 3. La etiqueta 3, entonces, codificando la one hot, nos devolvería el siguiente vector, que sería la posición 0, 1, la 2, esta posición 3 sería 1,
4, 5, 6, 7, 8, 9. El número de clases que tengas en tus datos será el número de elementos del vector y la posición que corresponda con la etiqueta será la que tenga el valor 1 y todos los demás estarán en 0. Esa es la codificación one hot. Y esto se realiza porque resulta que al entrenar un modelo y cuando lo estás evaluando también, cuando ya lo estás probando, tú quieres comparar el resultado de ese modelo con la etiqueta de la imagen para ver si se equivocó o es correcta la clasificación. Entonces, el resultado de una red, en este caso de nuestra red, también va a ser un vector de 10 elementos, un elemento para cada clase. Entonces, de esta forma se pueden comparar, elemento por elemento, se pueden comparar el resultado de la red con la etiqueta de los datos. Y para eso es la codificación one hot. Otro nombre que tiene esta codificación es también categorización, también se dice así, estás categorizando los datos. Ahorita voy con las preguntas, ahorita reviso las preguntas. Primero vamos a quedarnos en esta parte y como ven, ya terminó la etapa de preprocesamiento de los datos y no sigue más que la creación del modelo. Entonces aquí me voy a regresar a la presentación, porque entonces vamos a introducir las redes neuronales convolucionales. Y para poderlas entender, vamos a hacer lo siguiente. Un ejercicio recomendable para comprender un poco cómo funcionan las redes convolucionales es analizar cómo funciona nuestro sistema de visión, porque resulta que las redes convolucionales son o tratan de emular, o más bien emulan este procesamiento de forma satisfactoria. Entonces, cuando nuestro sistema de visión, resulta que nosotros vemos un objeto y no lo reconocemos en su totalidad, sino que reconocemos partes del objeto. Por ejemplo, cuando vemos este auto, lo que vemos, en lugar de ver el objeto como tal, completo, lo que vemos es una rueda. Vemos la rueda, las llantas, vemos un parabrisas, vemos también la forma de la carrocería. Todos estos los vamos a llamar rasgos del objeto. Son rasgos que incluso podemos decir que son rasgos complejos, porque estos rasgos complejos incluso todavía pueden dividirse en otros más simples. Si nos centramos en la rueda, podemos decir, bueno, la rueda está formada por figuras geométricas como las circunferencias, las líneas, aquí, ¿no? El parabrisas del auto también es una figura geométrica que está formada por hay líneas horizontales y verticales aproximadamente, y lo mismo sucede con la carrocería. Entonces, esos elementos que vamos llamando rasgos o características son precisamente los que detectan las redes convolucionales. En una red convolucional, cuando las veamos su estructura, las primeras capas de una convolucional detectan este tipo de rasgos que son los simples, figuras geométricas, líneas, circunferencias, arcos, incluso color. Luego vienen las siguientes capas, las capas intermedias, y esas capas detectan elementos un poco más complejos. Ya pueden detectar una rueda, toda la forma del parabrisas, la carrocería, y las últimas capas de las convolucionales toman esta información, todos estos rasgos que han detectado las convolucionales, y entonces emiten la clasificación. Son las que catalogan a qué clase pertenece esa imagen o ese objeto. Así es como funciona nuestro sistema de visión y así es como funcionan las redes convolucionales. Y entonces, ya que hablamos de una convolución, de las convolucionales, pues, ¿qué es una convolución? Y entonces, una convolución no solamente existe en el contexto de las redes neuronales. Una convolución es un operador matemático. Es una herramienta que relaciona dos funciones. Aquí tenemos la función f, la función g, y que consiste de dos operaciones, una operación de multiplicación de las funciones y una operación de corrimiento de una de ellas, en este caso la función g.
Y esas son dos operaciones. Bueno, está también la sumatoria, ¿no? Aquí en el campo continuo, aquí en el campo discreto, es la analogía. Pero esas son las dos operaciones importantes. Y les decía que ustedes pueden encontrar la convolución en otros campos. También es una herramienta matemática. Entonces, como vamos a estar trabajando con convoluciones, es recomendable entender este mecanismo, y para esto vamos a realizar el siguiente ejemplo. Vamos a hacer una convolución, y para esta convolución tenemos aquí dos objetos. El primero de ellos es el de aquí arriba, sería la función f. El segundo objeto aquí será la función g. Y para este contexto de las redes convolucionales, la función f va a representar nuestra neurona o un perceptrón, y esos valores de -1, 0 y 1 van a ser los pesos sinápticos de la red. Además, aquí también en el contexto de las convolucionales, ese perceptrón o neurona también se le conoce como kernel o filtro. Y la función G, imaginemos que es un extracto de una imagen, ¿no? De una imagen RGB, tomamos la matriz R y extraemos la primera fila de píxeles, y esos tienen estos valores 3, 2, 3, 0, 5, 4, 1, 7, 3, 9 y 2. Entonces vamos a hacer la convolución. Sabemos que tenemos que ejecutar dos operaciones, una multiplicación y después corrimiento. Pero relacionado con los perceptrones, esa multiplicación aquí dentro de las convoluciones va a ser el procesamiento que hace un perceptrón. Les decía, recordemos, ¿no?, que un perceptrón hace también dos operaciones. Un perceptrón toma sus entradas, las multiplica por los pesos sinápticos en lo que llamamos suma ponderada, y luego llama una función de activación. Entonces hace lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí, y luego le ponemos como literal H, y decíamos, esa H va a ser el resultado del primer peso sináptico por la entrada 1, por la entrada 0, más el segundo peso sináptico por la, aquí es 1, por la entrada 1, más el tercer peso sináptico, W2, por la entrada 2, ¿no? Esos W serían estos valores de -1, 0 y 1, y esos X serían estos tres primeros valores de la función G. Entonces, esta es la suma ponderada, la combinación lineal, y luego llamamos a una función de activación. La función de activación, hablábamos de que existía la función, el escalón unitario, también hablábamos sobre una función lineal, sobre la función sigmoide. Entonces aquí pueden haber diferentes funciones de activación. Vamos a elegir una para que esto sea un poco más sencillo, la función lineal. La función lineal era f de h igual a h. Es decir, para cualquier valor de h, el resultado es h mismo, ¿no? Entonces, va a bastar con que hagamos la combinación lineal, y ese va a ser el resultado después de la combinación, de la llamada a la función de activación. Entonces aquí vamos a tomar esos primeros tres valores y vamos a convolucionarlos sobre estos primeros tres valores. Entonces tenemos que multiplicar y después hacer la suma. Entonces esto nos quedaría -1 por 3, más 0 por 2, más 1 por 3. Entonces esa suma es -3 más 3, es 0. Ese va a ser el primer resultado. Ya terminamos de hacer esa convolución. Entonces lo que vamos a hacer a continuación va a ser el corrimiento. Tomamos este kernel o este filtro y le vamos a mover un lugar hacia la derecha, como si lo moviéramos un píxel hacia la derecha. Y volvemos a hacer el procesamiento, multiplicamos y sumamos. Entonces aquí tenemos -1 por 2, más 0 por 3, más 1 por 0. Entonces queda -1 por 2, queda -2, ¿no? Ya tenemos ese otro resultado. Va la siguiente. Lo volvemos a recorrer otra vez un espacio hacia la derecha y volvemos a hacer la multiplicación. Entonces, esto nos queda -1 por 3, más 0 por 0, más 1 por 5. Sería -3 más 5, 2, ¿no? Aquí como resultado. Si me equivoco en alguna operación, ustedes me corrigen.
Ahí en el chat me dicen, no, el resultado está mal, ¿no? Ya, lo corregimos. Vamos con la siguiente. Entonces aquí sería 0 más 1 por 4. Entonces esto nos da como resultado 4. Otra vez seleccionamos este kernel, lo recorremos otro lugar y hacemos otra vez la operación. Y esto sería menos 5 más 0 más 1. Menos 5 más 1 es menos 4 otra vez, ¿no? Y entonces ya casi nos estamos aprendiendo este procesamiento. Aquí tengo que llevarme todo. Pues aquí otra vez hacemos la convolución que sería menos 4 más 0 más 7. 7 menos 4 sería 3. Volvemos a recorrer. Y entonces tenemos menos 1 más 3 sería 2. Espero que haya tenido hasta ahorita los resultados correctos. Ya casi terminamos, nos faltan únicamente creo que 2 operaciones. Entonces aquí otra vez menos 7 más 0 más 9, menos 7 más 9 sería 2, ¿no? Otra vez 2. Y vamos con la última. Ya llegamos al final. Vamos a hacer la última convolución. Entonces aquí sería 3 menos 3 más 0 más 2. Entonces menos 3 más 2 sería menos 1. Ahí está. Ya no podemos hacer otra convolución, ya no podemos recorrernos más, porque entonces, si nos recorremos más, aquí ya no hay un elemento con el que pueda multiplicar el menos 1, entonces ahí ya no puedo hacer otra convolución. Entonces, este sería el resultado de convolucionar ese kernel, que representa nuevamente el perceptrón, y este que es un extracto de una imagen con esos valores de píxeles. Noten que la función G, la imagen, tiene una longitud de 11 porque tiene 11 elementos, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pero el resultado de una convolución tiene menos. Aquí ya únicamente hay 9 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menos. Entonces, comúnmente cuando uno convoluciona, se pierden un dato, dos datos, tres datos, entonces depende el tamaño del kernel, depende el tamaño de G y también depende de cuántos espacios te vayas recorriendo. Y como vieron, este es un mecanismo muy sencillo para realizar y entonces es tiempo de hacer un pequeño reto aquí, un pequeño reto de velocidad porque lo que les voy a pedir es que hagan la convolución de este otro kernel sobre este extracto de la imagen que es la misma que la de aquí, pero ahora con la siguiente restricción, y es que el salto o el corrimiento no va a ser de un espacio en un espacio, sino que va a ser de dos en dos. Entonces tomas los primeros 4, haces las operaciones y luego te saltas 2, tomas los otros 4 y haces las operaciones y te saltas 2, y así vas haciendo las convoluciones. Entonces, ¿cuál sería el resultado de convolucionar ese kernel con ese vector? Y les decía que este va a ser un reto de velocidad porque vamos a premiar al primero que nos dé la respuesta correcta en el chat. ¿Cuáles son los valores que resultan de esa convolución? Cuando el salto, que aquí vamos a llamar stride, cuando el salto es de 2 en 2, no es de 1 en 1, sino es de 2 en 2. Entonces, ahí voy a esperar a que me den la respuesta ahí en el chat. Y el primero que la dé correctamente va a tener como premio el reconocimiento de toda la comunidad de la UAM Catepec que asiste a la semana multidisciplinaria. Entonces ahí los espero aquí en el chat. Espero a que me den la respuesta ahí, el primero que la tenga correcta, ¿no? Porque si igual y tienen una respuesta pero no la correcta, entonces los demás tienen la oportunidad.
aquí ya hay una respuesta de Daniel. Es el valor. Ya veo otra respuesta diferente. Y entonces voy a esperar a ver qué dice un tercero o qué dicen los demás, si alguien les dio el resultado parecido a uno o a otro. Ya estoy viendo otro resultado y se parece al segundo, entonces vamos a esperar otro para ver a la cuarta persona qué resultado le dio. Ya también le dio el mismo resultado. Y sí, ya Castro rectificó y dice, sí, es -2. Exactamente, ¿no? Entonces, ahí la respuesta correcta era aquí 0, -2, -11 y -7. Muy bien. También hay otro Carlos que también le dio la respuesta a estas dos respuestas. Está bien, ¿no? Entonces, sí, ya vieron cómo es el mecanismo de la convolución. Es sencillo. Vas haciendo tus multiplicaciones y te vas recorriendo. Eso sucede aquí en el campo de las convolucionales. Y recuerden aquí que el resultado de una convolucional va a tener un tamaño diferente a la función g sobre la que estamos convolucionando. Ahora, este mecanismo, si lo llevamos a las convolucionales, cuando ya se encuentran ejecutando una tarea de localización o de regresión, vamos a ver que este procesamiento lo podemos ejemplificar de la siguiente forma. Aquí tengo una imagen, aquí lo voy a hacer un poco más grande. Es una imagen de ejemplo en el formato RGB. Entonces, tenemos aquí las tres matrices, la matriz R, la matriz G y la matriz B. Y tenemos un perceptrón, que es este círculo verde, que va a representar el primer perceptrón en la primera capa convolucional. Y lo que va a hacer ese perceptrón es que va a tomar una región de la imagen y se va a multiplicar por esa región de la imagen. Por ejemplo, aquí ya no solamente esto puede elegir dos píxeles en el eje X, sino que también va a elegir 2 píxeles, por ejemplo, en el eje Y. Y entonces eso nos da una ventana aquí de 4 píxeles, 4 valores numéricos por los que ya podríamos multiplicar y hacer la convolución, pero van a ser 4 píxeles en las 3 matrices, o sea, también van a ser los 4 primeros píxeles en la matriz G y los 4 primeros píxeles en la matriz R. De tal forma que si nosotros queremos que ese perceptrón o ese kernel se multiplique por esa región de la imagen de 2 por 2, ¿cuántos pesos sinápticos necesita? Pues necesita 4 por 3. Es decir, 4 y luego para cada matriz 3, entonces necesita 12 pesos sinápticos para multiplicarse por esa región de 2 por 2. Y entonces el perceptrón va a hacer la operación de multiplicación y va a llamar a su función de activación. Y el resultado que le dé en esa primera operación lo vamos a escribir aquí como un cuadrito. Este va a ser el resultado de esa primera multiplicación. Y lo que sigue es el corrimiento. Entonces ahora se recorre un píxel más hacia la derecha en todos, en las 3 matrices, y vuelve a hacer la operación de multiplicación y llamar a la función de activación, y eso le va a dar como resultado otro valor que vamos a poner aquí al lado del primero, como lo que estábamos haciendo hace un momento. Y entonces esto se va a repetir hasta que estemos en la esquina superior derecha y tomemos los últimos 4 píxeles y hagamos la operación de multiplicación de forma ponderada y llamar a la función de activación. Y entonces, para ese instante vamos a tener un vector de ahí un número de elementos. ¿Qué va a suceder después? Nos vamos a recorrer otra vez hacia el lado izquierdo, nuevamente hacia la esquina, y vamos a bajarnos ahora un píxel en el eje Y. Vamos a tomar los siguientes 4 píxeles, nuevamente en las 3 matrices, y vamos a hacer otra vez las operaciones de multiplicación. Y eso va a dar como resultado aquí otro valor que vamos a colocar de este lado.
Y así se va a ir recorriendo el kernel, sobre toda la imagen va a recorrerse, y cuando llega aquí a la esquina, se vuelve al inicio, se recorre un píxel en el eje Y y otra vez va a empezar a hacer las operaciones, de tal forma que va a terminar aquí, ¿no? Cuando esté en la esquina inferior derecha y tome los últimos 4 píxeles, haga la convolución, y para ese entonces nosotros vamos a tener aquí una matriz de valores que son los resultados de esas convoluciones. Y eso fue lo que hizo un perceptrón. Pero si en esta red no tenemos un perceptrón, sino que tenemos 2, entonces ese otro perceptrón va a hacer el mismo procesamiento y va a obtener también una matriz como resultado, que vamos a poner aquí atrásito de la primera, ¿no? Esta va a ser otra matriz. Y si en esta red convolucional no tenemos 2, sino que tenemos 5 perceptrones, entonces como resultado tendríamos 5 matrices. Y esas 5 matrices, la información que está dentro de este elemento multidimensional, serían esos rasgos de los que les hablo, esos rasgos geométricos, básicos, colores, que va detectando cada perceptrón sobre la imagen. Y este cubo, por lo tanto, recibe el nombre de cubo de rasgos o cubo de características. Si la imagen de entrada es como cifar 10 de 32 por 32, entonces ese cubo de características podría tener una dimensión de 30 por 30 y además una profundidad de 5, porque fueron 5 los perceptrones que estuvieron en esa capa convolucional. Ahora, ese cubo de características, recuerden que las capas de los modelos de Deep Learning se forman de varias capas, no solamente una capa. Entonces, para la siguiente capa convolucional, este cubo de características que obtuvimos va a ser la entrada, como si fuera la imagen para la siguiente capa convolucional. Y en la siguiente capa convolucional quizás no tienes 5 perceptrones, sino tienes 10. Entonces, el resultado de esa segunda convolución pues va a ser otra vez un cubo de características, pero que va a tener ahora una profundidad de 10, es decir, van a haber 10 matrices aquí de un tamaño diferente. A lo mejor estas son 28 por 28 y son 10. Y así se van formando las redes convolucionales. En las redes convolucionales, normalmente aquí tus primeras capas tienen pocos perceptrones y conforme vas poniendo capas, vas aumentando el número de perceptrones. Pero este es el mecanismo de la convolución. Ahora, un modelo convolucional tiene más elementos que las capas convolucionales. O sea, por una parte, tienes tus convoluciones, pero también están formadas por capas pooling. Las capas de tipo pooling, su finalidad son tomar un cubo de características, por ejemplo, este que tiene un tamaño de 30 por 30 y una profundidad de 10, y lo que hacen es reducir sus dimensiones en cuanto al alto y al ancho. Es decir, que después de una capa pooling, el cubo de características va a quedar reducido a, por ejemplo, 15 por 15 y la profundidad de 10. La profundidad es la única que se mantiene, pero esta capa pooling lo que hizo fue reducir a la mitad la información que tenía ese cubo de características. ¿Esto por qué se hace? Porque tú buscas que los elementos que vas obteniendo, esos elementos multidimensionales, esos cubos, no sean extremadamente muy grandes, porque entonces eso representa una mayor cantidad de información o de datos que tú estás manejando, y eso se traduce en memoria, se traduce en recursos computacionales. Entonces tú quieres que la información sí te vayas quedando con los rasgos que se van extrayendo, pero que sea la información más importante y que puedas incluso reducir esas características que tú vas extrayendo. Para eso están las capas pooling.
Luego vamos a ver dos de las estrategias de las capas pooling. Entonces, la primera parte de una red convolucional sería una serie de capas convolucionales y capas pooling. Es común que tú tengas una convolución y después una capa pooling, y después otra convolución y la siguiente capa pooling. A veces tienes dos convolucionales y una capa pooling, y luego una convolución y otra capa pooling. Todo eso depende del diseñador, depende del programador, es decir, depende de ustedes, va a depender de su creatividad por un lado y también de lo que conozcan, lo que ya hayan experimentado de estos modelos. Y entonces, después de la etapa de convolución, viene una etapa donde hay unas capas dense. Esas capas dense son las que veíamos, las que se llaman las MLPs o los perceptrones multicapa. A diferencia de las capas convolucionales, las capas dense, cada perceptrón en esas capas no va viajando sobre la imagen, no se va convolucionando, sino que podemos decir que son perceptrones estáticos que se multiplican no por una región, sino por todo lo que tengan a la entrada y no se van moviendo. Esa es la diferencia con respecto a las capas convolucionales. Y para unir de la parte convolucional a la parte dense, aquí hay una etapa en donde tomas el último cubo de características, por ejemplo, este que es de 15 por 15 por 10, y lo que haces es ir apilando todos los valores que te vas encontrando ahí, fila por fila, de todas las matrices, los vas apilando en un vector y creas aquí un vector grande, ¿no? Aquí este vector, ¿cuántos elementos va a tener? Pues va a tener 15 por 15 por 10. Pero ya no en una representación de cubo o de múltiples matrices, sino en un vector, todos los elementos. Y esos van a ser las entradas para la capa dense. Y así es como se forman las redes convolucionales. Ahora, cuando tú propones una capa convolucional, pues tienes que dar información sobre, por ejemplo, el kernel. El kernel tiene que ver con cuántos perceptrones van a estar en esa capa. Es a lo que se le llama también el número de filtros. Es decir, cuántos perceptrones, cuántos filtros o cuántos kernels vas a tener ahí. 5, 10, 32, 64. Luego viene también aquí el tamaño del filtro. Y el tamaño del filtro tiene que ver con ese perceptrón o cada perceptrón que tú tengas en la capa, por qué región de la imagen, por qué tamaño de ventanita se va a multiplicar, si van a ser 2 píxeles por 2 píxeles o van a ser 3 por 3 o lo más común es tener 2 por 2 o 3 por 3. Casi no hay tamaños más grandes. Luego también puedes definir el stride. El stride era lo que veíamos. Cuando vas a hacer el corrimiento en la convolución, te vas a mover de 1 en 1 o te vas a mover de 2 en 2 o de 3 en 3. Lo más común es 1 en 1 o 2 en 2. Y esta característica padding te ayuda a mantener la dimensión en cuanto a alto y ancho en el cubo de características final que tengas después de una convolución. Es decir, aquí veíamos que normalmente si tú tienes una entrada de 32 por 32, tu cubo de características va a tener posiblemente una salida de 30 por 30, dependiendo ahí de en cuánto te muevas y el tamaño de la ventana o el tamaño del filtro. Pero tú podrías forzar a que tu cubo de características exactamente tenga 32 por 32, como lo que tuvo aquí a la entrada. Entonces, esa característica la mueve aquí padding. Lo más común es dejar que los cubos de características vayan reduciendo sus dimensiones, que vayan perdiendo 1 o 2 elementos o 3, dependiendo ahí. Esas son esas dos opciones, valid o same. Valid te reduce y same te mantiene la misma dimensión. ¿Qué se necesita para construir una arquitectura y que pueda reconocer o que pueda detectar elementos? En mi experiencia se necesitan 3 componentes principales. En algún momento les platicaba a mis alumnos sobre estos elementos o ingredientes y les decía que el primero es conocimiento. Tienes que saber cómo funciona el mecanismo de la convolución,
cuáles son los parámetros que se necesitan para proponer una convolución, tienes que saber cómo es que funcionan la extracción de rasgos en cada capa convolucional, también debes de saber cómo va a funcionar el algoritmo de aprendizaje, cómo es que está ajustando ahí los pesos sinápticos de la red, todo eso es conocimiento que tú puedes buscar en un libro o en un curso, en una clase. Por otro lado, también necesitas creatividad. Y la creatividad es la que te hace proponer un modelo con 3 capas o con 5 capas de convolucionales, o es el que te da la pauta para decidir, pues, vas a utilizar pooling después de una convolución o vas a dejar 2 convolucionales y entonces utilizar capa pooling. Tú tienes que imaginarte cuál modelo funcionaría, ¿no? Tienes que tener creatividad. Y el último aquí componente es, yo le llamo la intuición. Intuición es un poco parecido al conocimiento porque requiere de tiempo, pero la intuición lo que te va a decir o en lo que te va a ayudar, pues es a saber si tu modelo, a darte una idea de ese modelo que tú propongas, qué tanta probabilidad de éxito va a tener. Incluso si para cierta tarea conviene que tú crees un modelo, o mejor utilices uno que a lo mejor ya está disponible, que ya fue entrenado y que trabaja muy bien, y que quizás si tú creas tu propio modelo no va a ser igual de bueno que ese que ya está ahí disponible y además es gratis. Entonces ahí son cuestiones que tú vas aprendiendo con la experiencia. Al estar creando modelos te vas dando cuenta qué tipo de modelos funcionan para qué tipo de tareas, no solamente para la visión computacional, sino también para problemas donde quieres analizar datos, donde quieres hacer regresión y quieres hacer predicciones, o en problemas de procesamiento del lenguaje natural, donde quieres hacer ahí un chatbox, pues también la intuición es la que te dice qué tipo de modelo, conviene una convolucional, conviene una red dense, todo eso te va a dar la intuición, pero en mi experiencia, pues son esos 3 componentes los que ustedes necesitan. Y entonces, posiblemente no tengan en este momento algunos de ustedes mucho conocimiento sobre las convoluciones, también a lo mejor no tienen tanta experiencia creando los modelos, pero lo que sí tenemos todos es creatividad para construir estos modelos. Entonces, lo que vamos a poner a prueba también en esta segunda parte es que, aunque no tengamos tanto conocimiento ni tanta experiencia, sí podemos proponer un modelo con nuestra creatividad y que ese modelo vamos a ver que puede llegar a tener un resultado muy favorable. Entonces, vamos a proponer un modelo para que clasifique estas imágenes de cifar 10, las que tenemos aquí, ¿no? Que corresponden a 10 clases entre objetos y animales, y vamos entonces a construir el modelo y después lo vamos a programar. Y para esto quiero que me ayuden, quiero que me digan cuántas capas creen que necesite un modelo como cifar 10 para que pueda ser clasificado, para que podamos clasificar sus imágenes. Y aquí les vamos a lanzar la siguiente pregunta, ahí a través de Zoom, que es cuántas capas le pondrán al modelo. Y no hay muchas opciones, solamente hay la opción de una capa, 2 capas o 3 capas. Entonces, en cuanto vean ahí la pregunta, por favor, ahí van escogiendo el número de capas que ustedes le asignarían al modelo y vamos a elegir la que gane más, la que tenga más votos. Entonces voy a darles unos segundos para que elijan y vamos a ver cuántas convolucionales. 3, 2 o 1. Las capas convolucionales luego son la parte más importante de estos modelos, entonces es lo que les dejo a ustedes que elijan. Y yo mientras voy viendo aquí las respuestas. Sí, la mayoría dice que 3. Abrumadoramente, el 83% de ustedes dijo que 3 y solamente el 17% dijo que 2 y nadie dijo que 1. Muy bien, es un buen número, 17, 3 capas convolucionales. Entonces, esas capas convolucionales aquí las voy a representar con 3 cubos, ¿no? Que van a ser los resultados de cada convolución. Vamos a tener aquí 3 convoluciones.
Yo les voy a ayudar con lo siguiente. Vamos a poner después de cada convolución, vamos a poner una capa pooling. Y recuerden, las capas pooling lo que hacen es tomar el cubo de características y lo reducen. Van reduciendo ahí características. Van haciendo que los datos no escalen y que no se necesiten tantos recursos computacionales, sobre todo memoria. Entonces tenemos ahí 3 convolucionales y 3 capas pooling. También les voy a ayudar con lo siguiente, y es que generalmente, ¿cuántos perceptrones ponen en una convolución? Lo que yo he visto en varios modelos, varios artículos, es que pueden iniciar con pocos perceptrones, por ejemplo, 8, y luego la siguiente convolución de 16, la siguiente de 32, la siguiente de 64, luego 128, 256, 512, hasta 1024. Curiosamente, el número de perceptrones que se eligen para las convoluciones siempre son de la forma 2 a la n, ¿no? El 8 es 2 a la 3, el 16 es 2 a la 4, 32 es 2 a la 5, siempre es 2 a la n, aunque también uno puede proponer una capa con 20 perceptrones y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, pero muchas veces se sigue este patrón de 2 a la n. Entonces vamos a elegir aquí la primera convolución que sea de 16, vamos a tomar estos 3. La segunda que sea de 32 y la tercera que sea de 64. El número de perceptrones en cada convolución. ¿Qué otro componente necesitamos especificar? También el tamaño del filtro, es decir, por cuánto se va a multiplicar, por una ventana de 2x2 o por una ventana de 3x3, que es lo más común. Vamos a dejarlo en 2x2 para todas. Ese va a ser el tamaño del filtro. Este va a ser el número de kernels. Este va a ser el tamaño del filtro. Luego vamos también a proponer, recuerden que cada perceptrón en cada convolución tiene que hacer su procesamiento, su multiplicación y llamar a su función de activación. Entonces, la función de activación por excelencia en las aplicaciones de reconocimiento de imágenes es la función ReLU. Esa función de activación, aquí la voy a dibujar. Recuerden que aquí tenemos H, el resultado de la suma ponderada, y aquí tenemos f de h. La función de activación ReLU es una que se comporta de esta forma. Para valores negativos de h, la función de activación te devuelve 0, y para valores positivos de h, la función te devuelve o se comporta de forma lineal. Es decir, tienes f de h igual a h. Esa es la función ReLU. Aquí la voy a escribir, ReLU. ¿Qué otra cosa debemos de definir también aquí? Las capas pooling, ¿van a reducir a la mitad el cubo de características o lo van a reducir en 1/3? Si queremos que lo reduzcan a la mitad, entonces la capa pooling debe de tener un tamaño de pool igual a 2x2. ¿Cuál es la ventaja? Que tú reduces datos, es de lo que estábamos hablando. ¿Cuál es la desventaja? Que si reduces muy drásticamente tus datos, es decir, si en lugar de reducir a la mitad, reduces en 1/3, entonces sí puedes estar perdiendo mucha información. De ahí que lo más común sea reducir casi siempre a la mitad. Entonces, para eso están aquí las dos, como los 3 max pooling de tamaño 2x2. Y luego va a venir esta que decíamos que era la capa flatten, la que toma el último cubo de características y los aplana y forma un vector grande. Y después viene la etapa dense. La etapa dense vamos a tener únicamente 2 capas. Estas dos. Y en la primera capa vamos a definir un valor de, ahorita se me ocurre 200 perceptrones. Y en la última capa, 10 perceptrones. El valor 200 se me ocurrió aquí en el momento, pero el valor 10 no. Este valor 10 depende de cuántas clases quieras reconocer en tu modelo. Si son 10 clases, entonces necesitas 10 perceptrones en la última capa. Si son 20 clases, necesitas 20 perceptrones en la última capa. Si son 2 clases, puedes utilizar 2 perceptrones en la última capa. Entonces, el número de perceptrones en la última depende directamente de cuántas clases ese modelo es capaz de detectar.
Y bien, con esto ya tenemos todos los ingredientes, ya propusimos el modelo, todo lo que sigue es definirlo aquí en nuestro código. Este ya está, si está desconectado, lo vuelvo a conectar. Y voy a ir aquí definiendo, y para eso me voy a la parte de creación del modelo. Y tengo una línea que es backend clear sesión. Esa línea lo que hace es eliminar información previa de los modelos. Cuando tú quieres entrenar un modelo varias veces, antes de, de entrenarlo de nuevo, lo que haces es eliminar la información previa para que todo inicie desde cero. Entonces aquí no tenemos información, pero aún así ya está esa línea de código ahí. Si quieren, no la pueden ejecutar. Me voy a ir directamente al ejercicio que dice aquí definición de la arquitectura. Y vean que aquí ya tengo una parte de la definición. Este es mi variable modelo convolucional, así lo llamé, modelo conv, y el primer paso es igualar esa variable al método secuencial. Todos estos métodos que vamos a ocupar a continuación son los que importamos acá arriba. Son los que importamos allá arribita. Sí, sequential, convolucional 2D, max pooling 2D, flatten, dense, optimizers, backend, nputils, todo eso fue lo que utilizamos allá arriba. Entonces, aquí en el modelo, la primera opción es, el primer paso es definir tu modelo secuencial y eso le indica a Keras que a continuación vas a ir definiendo capa por capa las características de tu modelo. Entonces va a la primera capa y entonces escribo modelo conv igual a, modelo conv.add para añadir una capa y va a ser la convolución conv 2D y voy a escribir entre paréntesis sus parámetros. El primero es el número de perceptrones y aquí habíamos dejado escrito que iban a ser 16 de tamaño 2x2 y con relu. Entonces aquí escribo 16, luego escojo el parámetro kernel size, el tamaño del kernel, y escribo 2,2. Y después también defino la activación, y aquí escribo relu. Y como se trata de la primera capa, debo de definir el parámetro input shape. Este input shape es el tamaño que tienen las imágenes que van a ser las entradas para el modelo. Entonces aquí voy a escribir, lo voy a igualar a 32, son imágenes de 32 por 32 y por 3 canales. Esa fue la primera capa. Luego, ¿qué sigue en mi modelo? Me regreso aquí y veo que lo que sigue es una capa pooling de tamaño 2x2. Entonces voy otra vez, modelo conv. Voy a sumarle una capa max pooling 2D. Aquí cuando las capas pooling pueden tener dos estrategias, que sean max pooling o que sean average pooling. En una reduces el cubo de características tomando los valores máximos y en otra tomas un promedio, average pooling. Normalmente lo que más frecuentemente se utiliza son las estrategias de max pooling, extraer el máximo. Aquí el único parámetro que debemos definir es el pool size, el tamaño del pool, y lo vamos a dejar en 2x2, que era lo que habíamos dicho. Luego viene la siguiente. La siguiente capa es de 32, también 2x2 y relu. Es lo mismo. Entonces aquí voy a escribir nuevamente modelo convolucional.add. Esta va a ser una convolución 2D también de 32 por el tamaño de kernel, que es 2,2, y la activación, que es relu. Luego, ya terminé, sigue la otra capa de max pooling, que también es de tamaño 2x2, por eso es que puedo incluso copiar y pegar esta línea de código, y ya tenemos toda esta primera parte, y la última parte son las últimas dos, par de convolución y max pooling, es una convolución de 64 y todos los demás parámetros se quedan igual. Entonces, esta línea de código me va a servir, estas dos, las copio y las pego aquí, y aquí son 64. También tamaño 2x2,
y con un max pooling aquí de 2×2. Y ya terminé con la etapa de convoluciones. Tenemos 3 capas de convoluciones. Entonces, ¿qué sigue? Sigue la capa dense, pero antes debo de aplanar el último cubo de características. Entonces, eso lo indico aquí escribiendo modelo com otra vez, y voy a añadir una capa, pero esta va a ser flatten. Listo, esa capa flatten es la indicación de que aplane ahí y que forme los vectores. Y entonces sí, viene la capa las capas dense que les había yo propuesto tener 2 capas dense. Entonces aquí voy a sumar una primera capa dense que tenga, decíamos, 200 perceptrones. Su activación también va a ser de tipo ReLU. Y ya está. Y luego viene la última capa, otra vez modelo convolucional. También es de tipo dense. Son aquí 10 perceptrones. Y la función de activación para la última capa va a ser la función softmax. Esta es una función de activación especial para las últimas capas de cuando quieres hacer clasificaciones. Se utiliza softmax. Si ejecuto esto y no me equivoqué en algún parámetro o en alguna letra, escribí bien los nombres de los métodos, no me debe de aparecer ningún error. Esto incluso se los voy a pasar aquí en el chat por si a alguien le aparece ahí un error, que vea cómo lo definí. Son esas líneas de código, ahí están en el chat. Y entonces, si ejecuto el siguiente bloquecito, siguiente bloque que tiene el método summary, lo que voy a observar va a ser un resumen de las capas de lo que tiene mi modelo. Ahí lo que ustedes van a poder ver es, les dice, tienes una convolución, la salida de esa convolución tiene este tamaño, luego tienes un max pooling, la salida de ese max pooling tiene este tamaño, este es el tamaño del cubo de características. Aquí 31 por 16, aquí 15 por 16, recuerden que dividió a la mitad, luego viene una convolución y entonces ahí existe un cubo de características de 14 por 32, luego viene otra vez max pooling, la última convolución y el último max pooling, 64. Luego viene la capa flatten, vean ahí. Flatten lo que me dice es que está generando un vector de 576 elementos y luego viene la etapa dense con 200 neuronas en una capa y 10 neuronas en la siguiente. Y al final me dice cuántos parámetros tiene este modelo. Estos parámetros son los pesos sinápticos que se van a entrenar. Entonces aquí dice que va a entrenar 127,000 pesos sinápticos. Ese es el tamaño del modelo que tenemos aquí. Entonces, aquí ya se definió el modelo y luego entonces viene la etapa de entrenarlo. Entonces ahora sí viene viene la etapa de entrenamiento. Al modelo tú le vas pasando imagen por imagen y el modelo trata de ajustar sus pesos sinápticos para que clasifique bien esa imagen. Esa es la etapa que viene a continuación, y para que tú puedas entrenar un modelo tienes que completar 2 tareas. La primera es la siguiente: tienes que definir un optimizador. Esto es propio quizás de Keras, de la librería que estamos ocupando, porque en otros lenguajes de programación, a lo mejor que tengan soporte para Deep Learning, no lo haces de esta forma, pero aquí tienes que definir el algoritmo que vas a utilizar para entrenar. Y ese algoritmo aquí tiene un nombre que es Adam. Y este algoritmo tiene que ver con gradiente descendente, lo que veíamos el martes de que tú estás en un nivel de error alto y a través de iteraciones vas bajando a tener un error más pequeño. Todo eso está incluido aquí en el parámetro Adam. Y luego, ya que lo defines, entonces compilas tu modelo. Y para que tú compiles tu modelo, le tienes que indicar el optimizador, es decir, el algoritmo que lo va a entrenar. Luego, el parámetro loss es la indicación de la función que va a minimizar, y esta función está relacionada con el error, y aquí se llama categorical cross entropy, es la entropía cruzada categórica.
Luego también indicas cuál es la métrica con la que vas a evaluar tu modelo. Y para tareas de clasificación, tú eliges el accuracy o eliges la exactitud. Entonces, también lo ejecutamos. Y vamos a entrenar ahora el modelo, y es que es esa línea de código que es el método fit. Aquí tú le indicas, toma mis imágenes de entrenamiento con sus etiquetas y ajusta el modelo. Y para que lo valides, toma las imágenes de test y también sus etiquetas, para que veas en dónde te equivocas o en dónde lo haces bien. ¿Sale? Entonces, una vez que llegue hasta aquí, voy a ejecutar esto. Me aparece ahí un error. Fíjense, me dice Xtrain no está definido. Y a mí lo que se me ocurre es que como dejamos de utilizar Collaboratory desde hace rato, la sesión se cerró. Entonces todo lo que teníamos, que ya habíamos ejecutado y que ya se había definido, se perdió. Entonces, aquí lo que voy a hacer es primeramente conservar la calma y me voy a ir hasta el método, hasta aquí el menú entorno de ejecución. Y podría seleccionar ejecutar todo, o también lo que puedo hacer es nuevamente me regreso al inicio y voy ejecutando bloque por bloque, para que no ejecute otros bloques y después que todavía no hemos resuelto y que me marque un error. Entonces voy a ejecutar bloque por bloque, no pasa nada. Aquí si ejecutan un bloquecito 2 veces, vean que aquí apenas cuando ejecuto otra vez Xtrain y JTrain, apenas están descargando otra vez los datos. Entonces, por eso es que ya se había perdido ahí esa variable. Ahorita ya los va a tener, ¿no? Entonces, ya está. El preprocesamiento también lo voy a ejecutar de nuevo porque apenas extraje las características, los datos. El modelo ese sí ya lo tenía definido, ¿no? El modelo ya no nos había marcado error. Entonces, ahora sí me vengo aquí a entrenar el modelo, ejecuto de nuevo y ya veo que ahí empieza a entrenarse. Aquí me dice, van a ser 10 épocas, van a ser 10 iteraciones las que esto va a estar entrenando. Les decía ahí recuerdan cuando veíamos la analogía de la montañita y decía, el siguiente salto es aquí y luego el siguiente salto es un punto más abajo. Aquí esos saltos son las iteraciones, son las épocas. Y yo las definí con el valor 10. Entonces lo que estoy viendo es que el modelo ya está entrenando ahí época por época, me está mandando información. Lo que deben observar ahí son las métricas. Por ejemplo, si analizan los mensajes que tienen ahí, van a observar lo siguiente. Van a observar, por ejemplo, aquí una indicación de loss. Ese es el error de tu modelo en ese instante. Luego accuracy, esa es la exactitud de tu modelo en ese instante. Aquí tenemos una exactitud del 45% en la primera iteración, con datos de entrenamiento. Las primeras 2 métricas que vean son con las imágenes Xtrain y JTrain de entrenamiento. Y las segundas 2 métricas que vean aquí son también el error y la exactitud, pero con las imágenes de test o de validación. Entonces, lo que te va a interesar a ti más es lo que suceda con test, con estas 2. Porque al entrenamiento le puede ir muy bien, pero cuando ya lo validas y lo pruebas con imágenes nuevas, ahí puede estar fallando. Entonces, nos va a interesar más las últimas 2 métricas. Aquí esto ya ha terminado de entrenar las 10 épocas, y lo que puedo ver es que al final me dice que tiene un error de 0.58 y una exactitud del 79% con datos de entrenamiento, y con datos de test tiene un error de 0.85 y tiene una exactitud, una accuracy de 0.71, 71%. Lo que quiere decir que de 10 imágenes, 7 las debe de clasificar correctamente. Luego viene esta parte que dice evaluación de tu modelo. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a graficar cómo fue sucediendo el aprendizaje. Aquí lo que vemos son las épocas. Vemos aquí en el eje X la época 0, la época 2, la 4, la 6, la 8, y aquí la última es la época 10. Y vemos aquí la accuracy o la exactitud de tu modelo. Entonces, esto empieza con exactitud baja,
40%, 50%, quiere decir que de 10 imágenes, 4 las clasificas bien, 5 a lo más, pero mientras más le vas aumentando de épocas, entonces puedes ir mejorando porque el error va disminuyendo época por época y entonces eso hace que la precisión vaya aumentando. También aquí lo que vemos es que al final, con entrenamiento, que es la gráfica azul, tienes lo que veíamos en el número, una exactitud de aproximadamente 80% y con validación ligeramente es menor, es decir, con imágenes nuevas, la exactitud del modelo no es la misma que con imágenes de entrenamiento, sino que aquí puede bajar y es lo que vemos. 75, ¿no? Esto es lo que nos dice aquí cómo fue sucediendo el entrenamiento, el entorno, y luego viene esta parte donde dice, vamos a hacer unas pruebas, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a elegir una nueva imagen del conjunto de test, y recordemos que en test tenemos 10,000 imágenes, entonces aquí voy a definir un valor como el valor 4047. Y entonces, del conjunto de test, voy a tomar esa imagen, la 4047, y también voy a tomar su etiqueta. Y después, la imagen que tengo aquí en la variable imagen, la voy a meter al modelo y voy a hacer una predicción o una inferencia sobre esa imagen. Y para eso voy a utilizar aquí el método predict clases, para predecir la clase que le va a asignar a esa imagen. Y esta imagen es la 4047, ¿no? Entonces, esta es la imagen que toma. Luego le aplica un reshape. Este método lo que hace es preparar la imagen en el formato adecuado para el modelo. Y finalmente vamos a mostrar la imagen y vamos a mostrar los resultados, es decir, la etiqueta real y la predicción o la clasificación que le asignó el modelo. Entonces, si ejecutan esta celda, les va a aparecer ahí lo siguiente. No vean esta imagen que está bien borrosa. Incluso yo aquí lo que veo es que podría pertenecer a un animal, como a un venado, pero no estoy seguro, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice el modelo, y el modelo aquí lo que me dice es que la etiqueta que le corresponde es la 4, es decir, esta imagen pertenece a la clase 4 y el modelo lo clasifica como 4. Es decir, el modelo no se equivocó, sí le asignó la clase que le toca. Aquí nada más para ver qué es la clase 4, me voy a ir otra vez al inicio, que es donde tengo las clases, y veo que la clase 4 son venados, entonces sí lo clasificó bien. Voy a cambiar, voy a poner otra imagen, la 4000, la imagen, por ejemplo, 7826. Es otra imagen, ejecuto esto y me dice esto. La imagen corresponde con la etiqueta 9, es decir, su categoría real es la 9, pero el modelo lo clasifica como 1. Este es un error. Aquí ya me encontré con un error, donde confundió a este elemento con la clase 1, y que en realidad era la 9. Entonces voy otra vez arriba y veo que la clase 1 son los automóviles, esa es la que le asignó el modelo, pero en realidad pertenece a la clase 9, que son los tractocamiones. Entonces ahí es una confusión, a lo mejor no es una confusión tan preocupante, digamos, ¿no? Porque aún así está en el campo de los vehículos, ¿no? Entonces, pero bueno, se equivocó. Entonces vamos a ver una tercera prueba con la imagen, aquí la imagen 826, por ejemplo. Y la imagen 826, vean que también es una imagen bien borrosa, y aquí me dice que tiene la etiqueta 7 y que el modelo lo clasifica como 3. Pues otra vez se está ahí el modelo confundiendo. Realmente es la 7 y lo clasifica como 3. Entonces aquí vengo otra vez a las etiquetas y veo que es un caballo y que el modelo le está asignando la clase de gato. Le está confundiendo ahí con un gato. Vean que de 3 pruebas que hicimos, tuvimos 2 errores, 2 confusiones del modelo. Igual, y como les decía, a lo mejor no tan, quizás para una aplicación, confundir un tractocamión con un auto, bueno, ahí sigue estando dentro de la clase de los autos, pero se confundió. Y aquí sí, no, porque los animales, pues se está confundiendo entre los caballos, entre los gatos, que tienen formas similares. Ahí es donde está, el modelo está fallando. El último bloquecito que viene aquí dice, es una evaluación. Si tú quieres asignarle una calificación a tu modelo, entonces
le mandas todas las imágenes, a lo mejor tienes 1000 imágenes, y haces las clasificaciones y tú vas comparando a ver cuál es el índice de clasificaciones correctas. De 10 te clasifica correctas 7, 6, 8, 9. Entonces aquí es lo que estamos consiguiendo en el último bloque, una evaluación del modelo. Eso lo hacemos con el método Evaluate, aquí de tu modelo convolucional. Y tienes aquí X-test, Y-test. Son las imágenes de test, las de prueba. Y lo que te dice tu modelo es que la precisión es del 0.71. Esto lo puedes ver como un porcentaje, el 71% de precisión en la clasificación, y que tu error al final es de 0.85. Este error no está estandarizado, ¿no? Aquí puedes, dependiendo cuántos datos tengas, el error puede ser más grande, más pequeño. No va entre 0 y 1, como sí lo hace la accuracy. Entonces, aquí, ¿cuál sería el siguiente paso? Y si nos regresamos, aquí me voy a regresar un momento. En un rato veo las preguntas que creo que ya hay en el chat, pero me voy a regresar aquí, a esta lámina donde les decía la metodología. ¿Qué es lo que sigue? Aquí ya hicimos una iteración, ya definimos un modelo, lo entrenamos, lo evaluamos, y ya vemos que quizás no es tan bueno como esperaríamos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Volver a hacer otra iteración. Vamos a quizás cambiar, poner o incluso quitar convoluciones, o cambiarle el tamaño de las convoluciones de esos 32, en lugar de que sean 32, 64, en lugar de que sea 64, 128, hacer modificaciones al modelo, o volver a entrenar con otros parámetros, y hasta que a lo mejor ese 0.7 que tenemos ahí de accuracy suba a 0.8, o inclusive a 0.9, ¿no? Que sea más alto, para que tenga menos errores. Eso es lo que seguiría aquí, mover mover la arquitectura. Y en este punto, ahí espero que ustedes también estén haciendo algunas pruebas ahí con este modelo, que estén seleccionando imágenes y que puedan ver sus clasificaciones, qué tan bien, qué tan mal lo hacen. Y mientras voy a pasar aquí el chat, porque creo que había unos comentarios. Había un comentario hace rato de Juan, que preguntaba el procesamiento de datos. ¿Es necesario escalar la imagen para que sirva como entrada a la red neuronal? Y si es así, ¿qué métodos se utilizan para escalar? Depende también de la función de activación. Sí, Juan, es una pregunta relacionada con el procesamiento de los datos. Ahí te decía que existen varias estrategias. Una de ellas, pues, es escalar tus datos, como en el caso de las imágenes, que tú ya tienes definido cuál es el valor mínimo y el valor máximo. Lo que haces es divides todo entre el valor máximo y ya tú escalas tus valores y quedan en el rango entre 0 y 1. La otra es estandarizarlos, normalizarlos. Cuando tú quieres que se ajusten a una distribución normal, entonces aquí a tu dato le quitas su media y lo divides entre la distribución estándar, y eso los ajusta aquí ajusta tus datos a una distribución normal que tiene aquí media 0 y desviación estándar igual a 1. O sea, son dos técnicas, depende de los datos, exactamente, depende de la aplicación, también depende de la función de activación que utilices, porque si tus datos tú los escalas, tú los normalizas, y al normalizarlos, normalmente el rango normalmente iría de -1 hasta 1, pero también llegas a tener valores que están en -2, muy cercanos a -2 o cercanos a 2. Entonces, si tus datos están en este otro rango, donde tienes valores negativos, también debes de elegir una función de activación que te permita trabajar con valores negativos, como la función lineal o la función tangente hiperbólica. Entonces sí, depende de la aplicación, de qué tipo de datos son, y depende también de tu función de activación que vayas a utilizar después. Exactamente, de esos dependen.
Aquí veía también otra pregunta. Si alguien tiene otras preguntas, ahorita es cuando, entonces ahí en el chat voy a estar viendo, o si también tienen la opción de habilitar su micrófono, pues también háganlo y aquí también vemos, platicamos sobre sus dudas. Por ejemplo, estoy viendo otra duda, la siguiente de Isamar, dice, a mí me clasificó como caballo y ahora volví a correr el modelo y me da accuracy. Volví a correr el modelo y me da accuracy 1 en test. Vea lo que te pasa, Isamar, es algo también muy curioso, y es que si en este punto lo que yo hago es volver a entrenar mi modelo, resulta que esto no empieza desde cero. No voy a ver otra vez estas gráficas que empiecen desde 0.45 y se vayan aumentando. Lo que va a pasar aquí es que tu modelo va a iniciar desde donde se quedó, es decir, desde estos valores, desde 0.7, 0.8, desde ahí va a iniciar y va a ser otras 10 épocas. Es como si tu entrenamiento, en lugar de haber durado 10 épocas o 10 iteraciones, hubiera durado 20, porque lo que estás haciendo nada más es aumentar más épocas al final. Si tú quieres que tu modelo inicie desde cero, entonces tienes que borrar la información previa. Y esa información previa la borramos con esta línea de código, la que les decía que no corrieran hace rato, pero ahorita si ustedes quieren volver a entrenar esto, sí sería recomendable que primero, antes de todo, ejecuten clear sesión y después otra vez definan su arquitectura, otra vez el optimizador y compilen el modelo y nuevamente vuelven a entrenar para que esto inicie otra vez desde cero. Otra pregunta, lo dice ahí Cuauhtémoc, ¿cómo afectaría aumentar el tamaño del pool en la precisión? Sí, seguramente va a disminuir, pero todas estas preguntas que ustedes tienen se resuelven llevándolo a cabo. O sea, podríamos ahorita aumentar el tamaño de pool a 3 y ver qué pasa. Ahorita a ver si yo creo que si nos va a dar tiempo, lo hacemos, pero lo que va a pasar es que seguramente va a disminuir la precisión, es lo que me parece a mí, porque para empezar las imágenes no tienen una buena calidad, ya vieron que están muy pixeladas, y luego las capas de pooling, lo que hacen es que si el pooling es de tamaño 2, entonces te reducen a la mitad el cubo de características. Si tú tienes el tamaño de pooling igual a 3, lo van a reducir en 1/3. Y entonces, si bien estás reduciendo datos y esto va a correr más rápido, lo que estás haciendo también es perdiendo quizás información que puede ser importante para el modelo. Luego aquí. Bueno, esto seguramente me va a dar un resultado parecido. Vean, ¿no? O sea, aquí es muy parecido este resultado. Vamos a hacer esa prueba que nos dice aquí, para quitarnos de dudas Cuauhtémoc, ¿no? ¿Qué pasa si aumento el tamaño de pooling? O sea, aquí el tamaño del pool lo voy a aumentar a 3. En los 3, voy a volver a correr esto. Defino el modelo y ve que aquí inclusive me aparece un error. Se parece un error cuando define el modelo y aquí me equivoqué, ¿no? Aquí es 2, aquí es 2 y aquí es 3. Pero puede que el error siga apareciendo. Lo voy a ejecutar otra vez y sí, me sigue apareciendo el error. Y lo que me dice es que hay una dimensión negativa. Resulta que pasa lo siguiente, también hay que tener cuidado respecto a los tamaños de las convoluciones y del pooling, porque si tú tienes un cubo de características que ya le aplicaste pooling y ya pasó por otra convolución y resulta que tiene un tamaño de 7x7 y tú le aplicas una capa a pooling, entonces ahora tu cubo de características va a tener una dimensión de 3x3, ¿no? A lo mejor es un pooling de tamaño 2, te lo redujo a 3x3. Y de aquí si tú quieres aplicar otra vez una capa convolucional con un kernel de tamaño 2x2, aquí seguramente vas a obtener un cubo de características que va a tener un tamaño de 2x2. Y si a esto tú le quieres aplicar una capa de pooling, otra vez, de tamaño 2, vas a tener un cubo de características de tamaño 1x1.
Pero si el tamaño del pooling en este instante tú lo quieres aplicar de tamaño 3, entonces esto ya no se va a poder dividir entre 3, porque serían ahí valores de 0.3 píxeles. Entonces aquí te dice, no, esta dimensión ya no la puedes aplicar acá. Entonces ahí también hasta hay que tener cuidado con las dimensiones de cómo los cubos de características van quedando. Y si llega a darse el caso de lo que te platico ahorita, lo que va a pasar es que va a aparecer un error. Te va a decir que hay una dimensión negativa y que ya no puedes aplicar ese pooling, ese max pooling, por ejemplo, aquí, ¿no? Incluso hasta te dice aquí qué es lo que hace. Dice, pues yo divido y si esto es igual a esto, entonces es válido y si no es inválido, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó aquí, no nos dejó. Entonces, lo que voy a hacer va a ser, esta la voy a dejar de 2,2 y voy a ver si así ya me permite. Lo único que aumenté fue el pooling, pero en las últimas dos de max pooling. En la primera lo dejé en 2,2. Y vamos a ver qué pasa con este nuevo entrenamiento. Se lo voy a dejar aquí correr y en lo que esté entrenando voy a seguirme con la siguiente pregunta aquí en el chat y dice, Isamar, ya la borré y sigue pasando lo mismo. Era la misma de que te da accuracy igual a 1 en test. Lo que sucede con Isamar es que ella está viendo una gráfica de este estilo, donde en lugar de tener aquí el valor 0.8, ella tiene un valor exacto de 1 con el conjunto de datos de entrenamiento. Te da accuracy igual a 1 en test. O más bien, aquí lo que tienes, una accuracy igual a 1 en test. Fíjate que eso no es muy común. Y saber que tengas exactamente una accuracy de 1 en test. En este ejercicio es difícil llegar a accuracies más allá de 0.9. Pero si tienes, seguramente no es 1, porque si tuvieras 1 en test, entonces no tendrías un error. Porque una accuracy de 1 en test te diría que todas las imágenes de test las clasifica correctamente. Tener una accuracy de 1 en entrenamiento significa que todas las imágenes de entrenamiento te las clasifica correctamente, y lo mismo pasa si las tienes en test. Con una accuracy igual a 1 significa que no tiene ningún error. Entonces ahí habría que ver quizás más en el código qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Si realmente está teniendo 1 en test, o a lo mejor lo tiene en entrenamiento y no lo tiene en la de validación, ¿no? Habría que ver ahí exactamente en dónde está el 1. Bueno, y ya terminó esto de ejecutarse, entonces nada más para terminar con la pregunta de Cuauhtémoc. ¿Cuál es el efecto de tener pooling igual a 3? Aquí vamos a verlo con la gráfica, y ve que sí vemos una disminución en cuanto a la accuracy. Aquí ya bajó a 0.65 y 0.6 con ambos conjuntos. Entonces sí nos está afectando el tener un pooling de tamaño 3, de reducir excesivamente en 1/3 la información. Fíjate que si tuviéramos imágenes más grandes, como de 300 por 300 píxeles, 200 por 200, ahí sí podríamos jugar con tamaños de pooling más grandes y quizás no se pierda tanta información importante. Aquí lo que nos detiene para aplicar este tipo de estrategias es que las imágenes están pequeñas. Voy a ver otra. Cuando estabas entrenando tu red, se tardó más tiempo. Se supone que corre con los servidores de Google. Sí, exactamente. Aquí, por ejemplo, si su ejecución, la de ustedes, no es tan rápida como la mía, y tienen el mismo modelo exactamente igual, seguramente no están utilizando el GPU o el TPU de Collaboratory. Entonces, lo que pueden hacer es irse a entorno de ejecución y se van al menú cambiar tipo de entorno, y ahí deben de asegurarse de que están utilizando un GPU o un TPU como acelerador de hardware, como en mi caso, ¿no? Si tienen none, entonces quiere decir que no están utilizando el acelerador de hardware, y eso se traduce en ir más lento. Las iteraciones van a ir más lento. Aquí le voy a dar cancelar para que esto no cambie nada. Ya tenía GPU, nada más hay que fijarse en eso, Jesse. Y Juan otra vez dice, aquí existe un rango para decidir si el modelo se sobreajuste, es decir, para que ACC alcance un valor de 0.98 en train y en validación 95, generaliza bien,
o si es un sobreajuste. Fíjense que aquí estas cuestiones que ustedes están platicando sobre ajuste de los modelos, que es cuando en entrenamiento vas muy bien, pero cuando en validación puedes ir muy mal, es una cuestión incluso de apreciación. Yo te podría decir, si tú aquí alcanzas con entrenamiento 0.98 y con test alcanzas 0.95, yo te diría que no hay sobreajuste, porque solamente son aquí 3 puntitos porcentuales, ¿no? O sea, prácticamente es lo mismo, es un entrenamiento que inclusive va muy bien. Pero si tienes una accuracy de 0.98 en test y una accuracy aquí de 0.75, entonces aquí ya empieza a ver este fenómeno de que el modelo está sobreajustándose, está haciendo lo mejor en entrenamiento que con validación, y esa diferencia sí ya es más marcada. Entonces es de apreciación. No hay una regla así que te diga, si tienes esta diferencia de tantos puntos porcentuales, entonces sí tu modelo ya está muy sobreajustado. A veces, te digo, inclusive a lo mejor tú lo quieres para una competencia tu modelo y pues quieres alcanzar lo máximo, entonces vas a hacer que ese 0.95 se acerque un poco más al 0.98. Pero si tú ya estás probando esto y ves que se equivoca, pues aquí prácticamente se equivoca una sola vez, a veces sí, a veces no, pues bueno, ese quizás ya es un modelo bueno, ya lo podrías dejar así. Entonces va a depender mucho de ti, pero te digo que es una cuestión de apreciación. Esa parte del overfit, ¿no? Y normalmente cuando sí tienes una diferencia de 0.9 a 0.6 es cuando dices, sí, no, pues aquí aquí claramente tengo un sobreajuste, tengo que hacer algo para tratar de lidiar con esa situación. Sí, Cuauhtémoc, bajó la precisión con los nuevos tamaños, ¿no? Eso fue lo que alcanzamos a ver aquí. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el siguiente ejercicio? Si ustedes quieren seguir aquí practicando, ustedes pueden cambiarle los parámetros de las convoluciones, del max pooling, de las capas, inclusive de las capas flatten. Pueden estar moviendo ahí los parámetros y ir viendo qué sucede con su entrenamiento, si van mejor, o van peor. Y entonces eso les va a dar pautas para seguirlo mejorando. Si le quitan una capa y esto funciona mejor, quiere decir que no necesitaba las 3, que con 2 estaba perfecto. Ese tipo de cuestiones son las que vas ganando cuando vas haciendo las prácticas sobre estos modelos de Deep Learning. ¿Hay algún método para encontrar los parámetros óptimos para el modelo? Es una pregunta de Andrea. Se supone que eso es lo que tratamos de encontrar aquí. Cuando hacemos aquí entrenamiento del modelo y le lanzamos las imágenes y los datos, ahí lo que esperamos es precisamente que el modelo obtenga los parámetros óptimos. Pero fíjate que los modelos obtienen una solución y esa solución no necesariamente es la mejor. Para que tú tuvieras quizás un modelo que se acerque más al óptimo, tendrías que tener varios modelos, irlos probando, ir viendo de tus 10 modelos cuál es el mejor. A lo mejor de tus 10 modelos, el mejor es uno que tiene 5 capas convolucionales y que tiene 3 capas dense. Y ese fue el mejor para esta tarea. Pero estuviste probando varios. Entonces, aquí hay una cuestión, y es que estos métodos de aprendizaje para estos modelos te encuentran una solución local. Cuando están haciendo gradiente descendente los modelos, están optimizando tu función, encuentran una solución local y no encuentran la global. Eso es algo que hasta el momento no se ha resuelto, no sabes cómo encontrar la solución global, es decir, el mejor de todos. Porque te digo, si tú ya cambias un parámetro, en lugar de tener 32 perceptrones, le aumentas uno, ese ya es un modelo nuevo y quizás sea mejor, quizás no, que el anterior. Entonces, es una cuestión de estar mucho probando. Por eso es que en esta área, fíjense que cada vez salen modelos mejores para ciertas aplicaciones, por ejemplo, de reconocimiento de imágenes. Había un modelo que localizaba imágenes en el 2015 me parece, 2012, el modelo YOLO, que era un modelo para localizar imágenes, era detección de imágenes y te localizaba diferentes objetos en una imagen. En el 2015 salió su primera versión, tenía como 20 y tantas convoluciones.
Y después, un año después o 2 años después, sale otra versión y tiene más convoluciones y el modelo es más preciso, o luego le quitan convolucionales y el modelo es más rápido, y entonces siempre es un campo que constantemente está actualizándose. Entonces, si tú trabajabas con un modelo que te hacía predicción de precios en una empresa, ¿no? Y tú ya sabes que tenías un modelo que era el que mejor trabajaba de todos disponibles, y resulta que eso puede cambiar para el siguiente año, puede salir una nueva función de activación, puede salir una nueva arquitectura que cuando tú lo utilices te dé un mejor resultado. Entonces, eso es quizás la parte interesante también sobre esta área, que necesitas estar constantemente actualizándote para ver cuál es lo nuevo, qué ha salido, qué más sale. Veo otra pregunta de Juan. En temas de clasificación, es importante visualizar la función de costo, ver que llegue a un mínimo local, o al tener un rendimiento bueno en accuracy es más que suficiente. ¿Cómo lo vemos? El problema es que cuando uno quiere graficar el mínimo local, si tú tienes un solo W, a lo mejor tienes un perceptrón bien sencillo que solamente tiene una entrada X y tienes un solo peso sináptico, entonces tú puedes, y tiene una salida, ¿no? Y. Entonces, tú podrías graficar, dices, voy a graficar el error de mi modelo contra ese peso sináptico W0, y lo que vas a ver es que dependiendo del valor de W0, el error sí puede ser menor, ¿no? Aquí, este valor de W0 es el óptimo. Si tú tienes dos entradas, X0, X1, y entonces tienes dos pesos sinápticos, aquí sumas un eje más, y esto lo graficas, ¿no? Y aquí está tu W1. Y entonces esto ya sería un plano, ¿no? Bueno, esto ya sería en 3D, ya verías ahí una montaña ahí y el valle, ¿no? En 3D. Pero si ya tienes más allá de dos pesos sinápticos, entonces ya no puedes graficar cómo está sucediendo el error respecto a tus pesos sinápticos. Entonces es difícil darte cuenta, va a ser muy difícil darte cuenta exactamente está encontrando un mínimo local o no. Entonces, estas gráficas de accuracy te ayudan precisamente a darte una idea de que si aquí la exactitud es relativamente alta, quiere decir que seguramente encontró un mínimo local el modelo. Si aquí mi exactitud pues fuera muy baja, ¿no? Por aquí, quiere decir que el modelo encontró un mínimo local y ese mínimo local pues no es tan bueno, seguramente hay otro y entonces lo vuelvo a entrenar para ver si en esa segunda iteración, que comienza desde valores aleatorios nuevos, tengo más suerte y encuentro un mínimo local que me dé una exactitud más alta. Entonces, sí, una forma de ver el mínimo local de manera indirecta, pues es a través de estas gráficas de la accuracy. O también la gráfica del error, pero el error respecto a las épocas, que sería otra gráfica. El error respecto a cómo fue sucediendo en todas las épocas. Y ahí sí también te puedes dar cuenta cómo puedes empezar de un error alto y tener un error bajo durante las épocas, no respecto a los pesos sinápticos, sino respecto a las épocas. Y también te puede dar un indicio de que el modelo sí está encontrando mínimos locales o no. Todas esas preguntas que ustedes tienen son muy interesantes y muchas las puedes resolver haciendo este tipo de ejercicios. Y ya te das cuenta, no, pues sí, ya le quité, le aumenté el tamaño del pooling y ya vi que esto estuvo no tan bien, entonces pues ya no lo voy a hacer, ¿no? Y así ese tipo de intuiciones, que era las que les platicaba de los 3 ingredientes, esas intuiciones solamente las ganas haciendo los ejercicios, estando practicando con diferentes proyectos de este estilo. Entonces aquí, para concluir esta parte, pues estuvimos hablando sobre cómo el machine learning cambia el paradigma tradicional, ¿no? Aquí, si quisiéramos realizar clasificación de imágenes con el paradigma tradicional, seguramente tendríamos un código lleno ahí de sentencias condicionales, ¿no? Si la imagen tiene este tamaño, y si la imagen tiene estos colores, y si la imagen tiene estos píxeles, y si en la imagen hay estas formas, entonces clasifícalo como perro, como gato, ¿no? Entonces sería algo más costoso quizás para nosotros hacerlo, ¿no?
Entonces, el aprendizaje automático, este tipo de aplicaciones son las que te permiten, te permiten alcanzarlas más rápido y de forma más práctica. Y fíjense que con los modelos neuronales, específicamente las redes neuronales convolucionales están hechas para trabajar con imágenes. Y fíjense que inclusive cuando se dan las condiciones, aunque las imágenes sean de baja calidad, tú puedes alcanzar a crear un modelo que tenga un 70% de exactitud, según lo que dice ahí. En el programa, ¿no? Cuando estuvimos ahí corriéndolo, nos decía cuánta exactitud íbamos teniendo. Entonces, inclusive imágenes de baja calidad para la que hasta a nosotros nos cuesta trabajo clasificarlas, las computadoras lo podrían hacer bien. Y fíjense, según las predicciones de las métricas que miden el impacto de este tipo de tecnologías y también su esparcimiento en el futuro, esas métricas dicen que pues estas tecnologías en un futuro van a estar en más aplicaciones, ahora lo ven, ¿no? Ahora seguramente oyen una noticia donde dicen estamos utilizando Deep Learning para detectar cierta enfermedad cuando antes no se utilizaba. Entonces, por un lado, van a haber más aplicaciones donde el motor de ejecución sea Deep Learning o sea Machine Learning, y también en un futuro pues van a haber mayores posiciones, hablando de trabajos donde requieran este tipo de perfiles, personas que sepan Machine Learning, inteligencia artificial y Deep Learning, si es que se quieren dedicar a esta área. Entonces, si esta área les agrada, pues si no se han comenzado a preparar en estos temas, pues todavía están a tiempo para iniciar. Entonces, yo creo que con esos 3 puntos vamos a concluir este taller y si les interesa conocer más sobre estos temas, les decía que, bueno, yo trabajo dando clases, dando consultorías sobre estos temas de aprendizaje automático. Si quieren hablar más a fondo sobre el Deep Learning, sobre sus algoritmos de entrenamiento y de cómo lo aplicas no solo en la visión artificial, sino también en el procesamiento del lenguaje natural o en la aproximación de funciones polinomiales. Entonces, les digo, tenemos un curso ahí de Deep Learning. Este va a ser un comercial muy rápido, rapidísimo, 1 minuto nada más. Si lo que necesitan es aprender o quieren aprender desde los fundamentos de cómo se origina el Machine Learning y las diferentes formas en las que se aplica en áreas de salud, en áreas de finanzas y todo eso, aquí está. También les recomiendo ese curso de Machine Learning. O si lo que quieren es programar en Python, también tenemos un curso donde vemos las librerías más especializadas en ciencia de datos. Entonces ahí nos echan una llamada, un mensajito y les damos más información. Y pues de mi parte me gustaría concluir esta sesión, este curso de 2 sesiones con la siguiente frase de este escritor que seguramente conocen, el autor del Principito, ¿no? Que dice aquí, si al franquear una montaña en la dirección de una estrella, el viajero se deja absorber demasiado por los problemas de la escalada, se arriesga a olvidar cuál es la estrella que lo guía. Entonces, si este curso, si mini taller, fue relativamente difícil para algunos, quizás hubieron ahí partes que no entendieron tan bien, pero este es el área que les interesa, pues entonces no se desanimen, ¿no? Busquen libros, busquen clases de esto y pues síganse preparando. Esta es una de las áreas que a mí me fascina mucho dentro de la tecnología. Y entonces le paso la palabra a Juan para ver qué es lo que sigue. Muchas gracias, Joel. Muchísimas gracias por este taller que nos has compartido hoy. Y bueno, a todos los asistentes al taller, les ha llegado a su correo bueno, el maestro Joel se está vistiendo de gala con unas ofertas que tiene para ustedes y que se pueden inscribir a los cursos que ya menciona, que próximamente van a iniciar. Su servidor ha estado compartiendo con el maestro Joel, ha sido su alumno. Y bueno, solo comentarles que la verdad son cursos de gran nivel. He tomado ahí 2 cursos y le han dado un gran impacto a mi proyecto de doctorado incluso, ¿no? Ahí me ha asesorado el maestro Joel en varias cosas, se los recomiendo mucho, son muy buenos cursos. Y bueno, pues ya ven que el maestro Joel está en toda la disposición de resolver todas las dudas, inclusive profundizar ahí dentro de los cursos que da. Ven muchísimos ejemplos y todo es manos a la obra, ¿no?
con el maestro Joel, así es. Entonces los invito a que participen, es algo que está pues pegando muy fuerte todo esto del Deep Learning, Machine Learning, entonces creo que es muy buena oportunidad para acercarnos a ello y comenzar a desarrollar, ¿no? Y qué mejor que con un experto, con el maestro Joel. Muchas gracias, Joel, muchas gracias a todos los asistentes. Dejamos ahí entonces el contacto del maestro Joel en sus correos, ya les fue enviado, si no lo pueden ver ahí en pantalla. Y bueno, pues para concluir, voy a compartirles aquí la, la pantalla. Denme un segundo. Gracias por la invitación, Juan, a participar en la semana multidisciplinaria de Nueva Cuenta. Muchas gracias ahí. Oh, gracias por aceptar la invitación. Entiendo que tienes múltiples ocupaciones. Muchas gracias por compartirnos tus conocimientos, Joel. Como siempre, muy, muy agradecido. Y bueno, pues me voy a disponer a leer la constancia que el Centro Universitario UAM Ecatepec otorga al maestro en ciencias Joel García Velasco por su valiosa participación impartiendo el taller Visión Artificial con Deep Learning. Bueno, tiene una duración de 10 horas, pero es una semana académica multidisciplinaria 2020 llevada a cabo de manera virtual para la comunidad universitaria del CUAM Ecatepec. Firma la alcalde, la doctora Alma Galindo Carvajal, encargada del despacho de la dirección del Centro Universitario UAM Ecatepec. Bueno, Joel, te haré llegar la constancia. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Gracias por este taller que nos dejó mucho, mucho aprendizaje y sin duda nos deja picados por más, ¿no? Por más desarrollos, por más conocimiento. Y bueno, ya tienen ahí el contacto del maestro Joel para que se pongan en contacto con él si tienen alguna duda, si quieren escribir a los talleres. Ya ven que el maestro Joel tiene